Bienvenidos a un espacio donde las historias nos invitan a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras verdades más profundas. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten que estas narraciones pueden aportar luz a alguien más, les invito a compartir este viaje de reflexión. Al hacerlo, no solo extienden el alcance de estas palabras, sino que también nos ayudan a continuar creando contenido que nutra el alma. Que la paz y la claridad encuentren siempre un hogar en sus corazones. En el corazón de un valle serpenteado por ríos de aguas cristalinas y custodiado por montañas silenciosas, se encontraba una pequeña aldea. Allí vivía un hombre llamado Samuel. Su vida, a simple vista, era como la de muchos, sencilla, laboriosa y definida por el deber. Cada mañana, el sol lo encontraba ya en pie, listo para una jornada de trabajo incansable. Y cada atardecer, regresaba a su hogar con el peso de la responsabilidad anclado a sus hombros. Samuel no era un hombre de grandes riquezas, pero tampoco conocía la miseria. Su verdadero tormento no era el hambre ni la escasez material, era una angustia más profunda, un miedo constante al incierto destino de su familia. Por las noches, en el silencio de su habitación, observaba el rostro sereno de su esposa dormida y escuchaba la respiración acompasada de sus hijos. Era en esos momentos de quietud cuando las preguntas asaltaban su mente como una tormenta: ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Soy un buen guía para ellos? ¿Es este ciclo de trabajo y preocupación, el verdadero propósito de mi existencia? El temor lo envolvía como una sombra persistente. Dentro de Samuel crecía un anhelo, una sed insaciable por comprender el significado último de la vida. Miraba a su alrededor y todo le parecía efímero, pasajero. Sentía que sus esfuerzos, sus desvelos, algún día serían borrados por el tiempo, como huellas en la arena barridas por el viento. Esta duda, este vacío existencial, comenzó a sembrar en su mente una idea audaz: quizás su camino no era este. Quizás debía buscar otro rumbo. Una mañana, mientras su mente divagaba, recordó las historias que los ancianos de la aldea contaban sobre un sabio ermitaño que habitaba en lo alto de las montañas. Decían que aquel hombre poseía las respuestas para quienes, como él, buscaban la verdad. La idea echó raíces en su corazón y, sin meditarlo más, Samuel tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Debía encontrar a ese sabio. Debía descubrir su verdadero propósito. Con un temblor en las manos y el corazón latiendo desbocado, emprendió el ascenso. Cada paso hacia las montañas era un paso lejos de su vida conocida, acompañado por el murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las hojas secas bajo sus pies. No sabía qué encontraría en la cima, pero una fuerza interior, una intuición poderosa, le aseguraba que aquella era la dirección correcta. Tras horas de caminata, cuando el aire se volvió más puro y el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo, divisó una pequeña cabaña de madera. Frente a ella, un anciano de mirada profunda y serena lo observaba, como si hubiera estado esperando su llegada. «Has viajado un largo trecho, hijo», dijo el sabio con voz pausada. «¿Qué es lo que tu alma busca con tanto anhelo?» Samuel tomó una bocanada de aire, sintiendo como el peso de sus dudas oprimía su pecho. «Maestro, no sé cómo explicarlo. Siento un vacío que nada puede llenar. Trabajo sin descanso, cuido de mi familia, los amo profundamente. Pero algo dentro de mí insiste en que hay algo más, un significado que aún no he descubierto». El anciano esbozó una leve sonrisa y asintió lentamente. Quien busca respuestas, ya ha dado el primer y más difícil paso. Pero dime, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para encontrarlas? Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. No esperaba esa pregunta. ¿Sacrificar? Había venido en busca de verdad, no a pagar un precio. Aún no lo sabía, pero pronto descubriría cuán alto podía ser ese precio.
La pregunta del sabio resonó en el alma de Samuel, clavándose como una espina. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar? No tenía una respuesta. Su familia era su mundo. El anciano, percibiendo su dilema, rompió el silencio. La raíz de toda tu incertidumbre no es la carencia, sino el miedo a la pérdida, dijo con voz calmada. Tu angustia no nace de lo que no tienes, sino de tu terror a perder lo que posees. Buscas el sentido de la vida, pero caminas arrastrando las pesadas cadenas del apego. Samuel frunció el ceño. ¿Insinúa que debo abandonarlo todo? Mi familia es lo más importante. Vivo y trabajo para ellos. Y si te dijera, continuó el sabio, que la verdadera paz solo la encontrarás cuando sueltes las riendas, cuando dejes de aferrarte. Si tu búsqueda es pura y tu propósito elevado, ellos encontrarán su propio camino, incluso sin ti. Abandónalos y busca la iluminación. Las palabras del anciano fueron como un trueno. ¿Abandonar a su familia? El corazón de Samuel latió con una fuerza violenta. ¿Podría tomar una decisión tan radical? Una parte de él se resistía, pero otra, la que anhelaba la verdad, le susurraba que quizás ese era el único camino. Durante días, Samuel vivió en un tormento. Por las noches, veía a su esposa preparar la cena, escuchaba las risas despreocupadas de sus hijos y sentía que el pecho se le partía. Pero el eco de las palabras del sabio era imposible de ignorar. Finalmente, una idea oscura y peligrosa tomó forma en su mente. Para cortar los lazos con su mundo, no bastaba con irse. Para renacer en el espíritu, Samuel debía morir. A la mañana siguiente, llevó a su familia a la orilla del río. Les habló con una ternura inusual, cada palabra era una despedida disfrazada. Luego, se adentró en el agua. Cuando creyó que estaban distraídos, se sumergió por completo, conteniendo la respiración hasta el límite de su resistencia. El agua helada le robaba el calor del cuerpo, y su instinto gritaba por salir a la superficie. Desde la orilla, escuchó el grito desesperado de su esposa, los llantos de sus hijos. Justo cuando no pudo aguantar más, se dejó llevar por la corriente, ocultándose entre los juncos río abajo. Desde allí, observó la escena desgarradora, su familia buscándolo, sus rostros desfigurados por el dolor. Aquella imagen fue un puñal en su corazón, pero ya no había vuelta atrás. Esperó a que la noche cayera y, empapado, con el alma en ruinas, se alejó en silencio, desapareciendo en la oscuridad. Samuel había muerto para el mundo. Ahora comenzaba su nueva vida. Caminó sin rumbo, con el frío calando sus huesos y el peso de su decisión en cada paso. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que aquel era el sacrificio necesario para alcanzar la iluminación. Vagó por los bosques, durmió bajo las estrellas y meditó en la soledad de las cumbres. Intentaba convencerse de que había encontrado la paz, pero en el fondo de su ser, una pregunta lo atormentaba sin cesar: ¿qué ha sido de mi familia? Pasaron los meses. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió regresar en secreto a su aldea. No para ser visto, solo para observar desde las sombras. Se movió con el sigilo de un fantasma entre los árboles hasta que pudo ver su antiguo hogar. Había luz en las ventanas. Su corazón se aceleró. A través del cristal, vio a su esposa sentada junto al fuego. Su mirada no era de dolor, sino de una calma serena. ¿Cómo era posible? ¿No debería estar sumida en la tristeza? ¿No deberían sus hijos parecer desamparados? Pero lo que vio destrozó todas sus expectativas. La vida había seguido adelante. Su esposa conversaba tranquilamente con los niños, y ellos reían, como si su ausencia no hubiera detenido el mundo. Algo se quebró dentro de Samuel. Se quedó allí, petrificado,
esperando ver alguna señal de sufrimiento, alguna prueba de que su sacrificio había dejado un vacío. Pero solo encontró lo contrario. Vio a su esposa sonreír mientras servía la cena. Vio a los vecinos visitarlos con más frecuencia, ofreciéndoles apoyo y compañía. Su familia no solo había sobrevivido, parecía haber encontrado una nueva armonía. El dolor de la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su rol indispensable como pilar de la familia, se derrumbó en un instante. No era el centro de su universo. Sin él, la vida continuaba, quizás incluso con más paz. Esa revelación, más que cualquier soledad en la montaña, fue lo que verdaderamente lo hizo sentir muerto. El orgullo herido de Samuel se transformó en un fuego de desesperación. No podía aceptar esa realidad. Pasó los días siguientes oculto, espiando, buscando una fisura en aquella fortaleza de paz. La desesperación lo llevó a idear un plan retorcido. Si no sentían su pérdida, él los obligaría a sentirla. Comenzó a esparcir rumores a través de viajeros y comerciantes. Historias de un hombre que había fingido su muerte para seguir un camino espiritual. Quería que el rumor llegara a oídos de su familia, que la duda sembrara la angustia en sus corazones. Esperaba que, al pensar que podría estar vivo, lloraran su ausencia con renovada intensidad. Pero el golpe final llegó un día, cuando escuchó a su esposa hablar con una vecina que le comentaba los rumores. Su respuesta, dicha con una calma inquebrantable, fue la sentencia final de Samuel. No importa si es cierto o no, dijo ella. El hombre que conocíamos murió en el río. Nosotros hemos seguido adelante, y así continuaremos. No lo esperaban. No lo necesitaban. Y lo peor de todo, no lo extrañaban de la forma en que su ego había imaginado. En ese momento, Samuel comprendió la amarga verdad. Su búsqueda no había sido por un propósito mayor, sino por orgullo. Había abandonado a su familia no para liberarlos, sino para demostrarse a sí mismo cuán indispensable era. Consumido por esta realización, decidió hacer lo impensable. Regresaría. Se presentaría ante ellos, de carne y hueso, esperando que la sorpresa, la culpa o un residuo de amor los hiciera correr a sus brazos. Una tarde, mientras el sol se ponía, Samuel cruzó el umbral de su antiguo hogar. Sus hijos lo vieron primero. Sus ojos se abrieron con asombro, pero se quedaron inmóviles. Su esposa levantó la vista y lo miró en silencio, con una calma que lo desarmó por completo. «Estoy aquí», dijo Samuel, con la voz quebrada. «He vuelto». Ella mantuvo la mirada firme. «El hombre que yo amaba, mi esposo Samuel, murió aquel día en el río», susurró, y cada palabra era una daga. «No sé quién eres tú, pero él se ha ido para siempre». «Lo hice por nosotros», balbuceó Samuel, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No», respondió ella, con una dulzura firme que era más dolorosa que un grito. «Lo hiciste por ti». Samuel abrió la boca, pero no encontró palabras. Ella tenía razón. Toda su búsqueda de iluminación había sido un acto de egoísmo disfrazado de espiritualidad. Su valor no radicaba en ser el sostén, sino en estar presente, en amar sin condiciones. Y había fallado. Su esposa habló una última vez. «Si buscabas la iluminación, espero que la hayas encontrado. Pero no la hallarás aquí. Ya no puedes volver». Samuel asintió lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que ya no tenía elección. Dio media vuelta y salió de la casa, alejándose de la vida que había abandonado. Por primera vez, caminaba sin un hogar al cual regresar, sin un propósito al que aferrarse, sin nadie que lo esperara.
Y en esa soledad absoluta, en ese vacío total, finalmente encontró la verdad que tanto había buscado, la lección más dura de todas: la vida sigue, con o sin nosotros. Nadie es indispensable. Y la verdadera espiritualidad no se encuentra huyendo de nuestras responsabilidades, sino abrazándolas con humildad, amor y sabiduría. A veces, las respuestas que buscamos en las cimas de montañas lejanas siempre han estado frente a nosotros, en el calor de un hogar, en la risa de un hijo, en el amor compartido de cada día. Esta historia nos deja una profunda reflexión sobre el ego, el propósito y el verdadero significado del sacrificio. ¿Qué lección te llevas de la experiencia de Samuel? Te invito a meditar sobre ello. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este relato ha resonado contigo, compártelo. Que la sabiduría encontrada en estas palabras ilumine tu camino. Hasta nuestro próximo encuentro.